drogas, de sustancias como el cannabis, cocaína, que producen adicción, sustancias adictivas, y que producen muchos daños al organismo en todas las edades, y que son de consumo muy importante en la población joven, en la población adulta también, para, digamos, para buscar salidas de la vida que mejoren su vida, salidas equivocadas y que producen daño y enfermedad. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Gracias por aceptar esta comunicación este día domingo. Y yo sé que tenés temas de salud que solucionar a partir ya de mañana. Así que te agradezco infinitamente que nos acompañe a este espacio Cadena O. Es una radio que se difunde en toda la provincia de Santa Fe por repetidoras. Bueno, primero que todo, buenos días, me alegro, como siempre digo, agradezco que a la salud mental nos den voz, porque es la forma en que la gente puede capacitarse, puede entender de qué se trata la salud y la enfermedad mental. Y particularmente luego de 2 semanas que hemos tenido trágicas, donde han fallecido familias de la mano de uno de sus propios miembros. Entonces, yo creo que la sociedad en general ha quedado muy sacudida, preguntándose qué se puede hacer, cómo prevenir, qué pasó, cómo pasó que una madre mató a su esposo y sus 2 hijos, acá en Capital, en Villa Crespo, cómo pasó lo de Tres Arroyos, de ese papá ahogando a sus hijos, previo a haber matado a su esposa. ¿Qué pasó en Coronel Suárez con esa mamá que quiso matarse? Abrió el gas y encontraron muerta a su hijita y ella aún viva, está hoy internada y con custodia policial. Bueno, me parece que ya no podemos tapar el sol con las manos, tenemos que hablar sí o sí de prevención, tenemos que hablar permanentemente de salud mental, tenemos que inundar los medios, los periodistas, sobre todo. Feliz día, ayer yo los felicité porque ayer fue el Día del Periodista, inundarlos con este tema, hablando de salud mental, hablando de prevención. Fíjese que acá en Cava, por ejemplo, que estamos hablando de una ciudad de las más ricas, y las hay en la República, existían 26 clínicas psiquiátricas, hoy hay solamente 7. Eso se debe a que la ley 26.657 pide el cierre de los monovalentes. En realidad los llama manicomios, pero como ya me da vergüenza ajena nombrarlos así, hablo de monovalente, que es un hospital especializado. Y por otro lado, si en el artículo 20 dice que solamente se interna cuando es riesgo cierto, inminente, obviamente si es riesgo no es cierto. Cierto es una certeza, un riesgo para nada es una certeza. Bueno, tenemos la historia de esta mamá que mató a toda su familia y que en realidad no quiso internarse. Padecía una patología mental, no sabemos cuál, no podemos aventurarnos a decirla, pero sí que padecía una, y su esposo se quedó haciendo home office para cuidarla durante el día, pero ella lo mató a la noche a él y a sus hijos, y no quiso internarse, y no hubo forma de lograrlo. Esto no puede seguir pasando. Usted dijo al principio algo referido a los consumos problemáticos y adicciones, lo cual es cierto, y yo lo que pienso es, ¿qué pasa con la salud mental en general, con adicciones y con gente que tiene otro tipo de patología, esquizofrenia, bipolaridad, TOC, etcétera? Muchos de ellos se pueden manejar perfectamente con un psicólogo, psiquiatra y medicación, y no necesitan para nada estar internados. Pero hay gente cuya voluntad está cooptada por la adicción o por la enfermedad mental, que no puede tomar la decisión de internarse, que no quiere internarse y que debería estarlo porque es un riesgo potencial, ya no solo inminente. Pero bueno, la ley no lo permite y estas son las consecuencias con las que nos enfrentamos día a día. La ley es la 26.657. Sí, exactamente. La ley de salud mental, que empezó en el 2010, se reglamentó en el 2013 y hoy está absolutamente obsoleta, vetusta. Tenemos que reformularla, tenemos que modificar al menos algunos artículos.
permitir la apertura de monovalentes, que son hospitales psiquiátricos, hablar de un riesgo potencial y no solamente inminente, porque si llega el SAME psiquiátrico o la policía o el médico de la prepaga o quien fuera, y la persona que estaba amenazando con matarse o matar a otro está sentado y dejó el arma a un costado, a esa persona no se la interna porque no quiere. ¿Y qué pasa potencialmente? Cuando se va la policía o el médico, toma el cuchillo, se mata, mata a Claro, otro, se tira por claro. el balcón. Y también hubo casos en la ciudad de Buenos Aires con policías que se han matado por Sí, enfermos con psicosis, con cuadros sí, sí. psicóticos serios. ¿Te acuerdas? Sí, Esos un casos. policía hace muy poquito, la semana pasada, que estaba con carpeta psiquiátrica y con una restricción perimetral, Sí, a pesar de eso, usaba su arma, entró a un gimnasio propiedad de su expareja, y la retuvo durante un tiempo, dejó ir a los rehenes, pero luego mató a la actual pareja, que era una claro, mujer de su expareja, y luego claro. se suicidó. O Así es. sea, estamos hablando de homicidios y suicidios, todos relacionados a salud mental. Y otros Esto más realmente hubo es anteriores, ¿te grave. acuerdas? Con cuchillos, creo, con arma blanca, que hemos hablado también de otros policías que estuvieron implicados, con personas que creo que mataron policías también, ¿no? Sí, En la la zona. cantidad de policías muertos en situaciones de estas ya son incalculables. O sea, Sí, 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 no sí, se sí, sí. puede en el 2025 seguir hablando de suicidios y homicidios y femicidios en esta proporción. Tenemos Claro. que hacer algo, no podemos tapar el sol con la mano, tenemos que reunirnos con los diputados, le pedimos al doctor Shedlin que eleve a comisión este tema, que por supuesto ya lo tienen los asesores, tienen nuestros proyectos, bueno, hay que tratarlo en comisión, hay que hablar de esto, tenemos que mejorar la calidad de vida de los argentinos, Claro. no nos Acá, merecemos esto. acá lo que, bueno, es mi visión, ¿no? Mm. Desgraciadamente en la Argentina vamos a veces de un extremo a otro. Increíblemente. Y bueno, y vienen las frustraciones y los severos y gravísimos problemas que tenemos. Porque antes, por ejemplo, bueno, se internaba en un psiquiátrico con un certificado médico en el Bordo, acá en la provincia de Mm. Santa Fe, supongamos, hay también un nosocomio Claro, sí, en sí, Timbúes, ¿no es cierto? Muy bien. sí, Y bueno, se internaban y después nadie los seguía, no tenían ya más derechos a la persona, estaban como en cárceles porque los familiares se desentendían y no había ningún control, no había ninguna seguimiento, ¿no es cierto? A veces la persona exacto. estaba bien atendida, si se podía dar de alta, no sé, y quedaban ya internada eternamente a gente que no tenía que seguir estando internada. Entonces, de ese extremo nos fuimos al otro extremo que estamos conversando, Exactamente. ¿no? Está muy mal eso. Y Exactamente, pasa en... pasamos, eso que usted dice es lo que se llamaba una lógica manicomial, que pasaba hace décadas. Hoy en día Exactamente. existe un órgano de revisión, hoy en día cuando una persona es internada con su propia voluntad o en contra de su voluntad porque está judicializada, en 12 horas hay un juez que ya está enterado, manda un órgano de revisión que está compuesto por abogados, que a mi criterio deberían estar especializados en salud mental, porque lo primero que hacen es decirle, vos sabés que si querés te podés ir, y la persona dice, sí me voy, y se va, Ah, claro. y esa Ah, no es la idea. La idea es que siga internado el tiempo que haga falta, que no solamente quede internado de por vida, que sea lo más corto posible y que solamente se lo interne cuando no pueda adaptarse a un tratamiento ambulatorio y que una vez que termine esa internación lo más corta que podemos, pase a un hospital de día o una comunidad terapéutica y que luego siga en forma ambulatoria con el tratamiento. Lo que tenemos es que tener la seguridad de que esa persona va a continuar el tratamiento, porque el problema que hay con la exactamente. salud mental, claro, un diabético toma la medicación sí o sí, una persona cardíaca toma la medicación sí o sí, una persona con patología psiquiátrica, no sé, una persona con depresión, toma antidepresivos, a los pocos meses empieza a sentirse bien y dice, listo, ¿para qué voy a seguir si ya estoy bien? Y entonces Tal cual. deja la medicación sin consultar con el psiquiatra. Muchas veces se medican, se automedican. Muchas veces un vecino, un amigo les dice,
qué medicación les haría bien, cosa que no pasa con otro tipo de patología. Por eso insisto siempre en capacitar a la gente en salud mental. Es mi educación en salud mental integral. Hay encargados de edificios que no saben que a lo mejor al hijo de la señora del cuarto B no le pueden abrir la puerta porque tiene una restricción perimetral, pero como conocen a la mamá le abren la puerta y eso termina en una tragedia. Entonces necesitamos capacitar a los niños desde chiquititos, desde jardín, primaria, secundaria, a los maestros, a los profesores, a las fuerzas de seguridad y también a los encargados de los edificios. Todos tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Bueno, mira, vos me diste pie, Silvia, a hacer un parangón entre la salud mental de toda la población y lo que pasa con las personas adultas mayores, cuando ya empiezan a ser dependientes, tienen una forma de dependencia. En dos temas. Uno judicial. Los jueces ignoran estos temas porque no fueron capacitados. Exacto. Yo creo que los jueces tendrían que tener la obligación, para ser jueces de estos casos, de tener capacitación en el tema de salud mental y los que tratan personas mayores en el tema de adultos mayores, porque lo desconocen. Y a veces piden asesores que tampoco saben. Y los jueces Ese tienen es que el tener tema. conocimientos de estos Exacto. temas, sí o sí, si no, no se Sí. puede juzgar. Es Bueno, una ese es cosa el loca, tema. digamos, querer jugar Sí, algo que no se sabe porque vamos sí. al fracaso y al agravamiento de los problemas. Y el segundo Claro, en, tema, el en, segundo en las capítulo, personas mayores hay demencia senil, hay Alzheimer, hay un montón de patologías para las cuales se supone que si el juez no está preparado, tiene que tener asesores. El órgano de revisión tiene que ponerlo al tanto de saber qué persona es dependiente y qué persona no. Exactamente como pasa con la salud mental, tal cual. tal cual. Bueno, y el otro tema, el otro pilar fundamental que hay que empezar a corregir legalmente, es la responsabilidad de la familia. No puede ser que la familia usufructe de bienes de un enfermo mental o una persona adulta mayor, usufructe, se apodere de sus bienes, de sus derechos y no tenga ninguna responsabilidad porque los abandona y se terminó. Pasa gente internada o en su casa, en sus condiciones y se desentendió totalmente. La responsabilidad familiar es fundamental como una madre con un niño, digo yo. Bueno, absolutamente a eso y todo lo contrario, o sea, o que aproveche de eso o que no tenga ningún beneficio y que no tenga manera de tratar a la persona enferma. O sea que estamos en los dos puntos, en los dos Claro, vértices, o que aproveche o que no tenga manera de tratarlo porque no tenga los medios. Entonces sí exacto. o sí se necesita ocuparse de los niños, de las personas mayores, de las personas con patología mental, porque son específicamente los más vulnerables en esta sociedad. Claro. Y tenemos que agregar los discapacitados en general de distintas Sí, edades también. por supuesto, Que por fíjate vos supuesto. ahora tratan digamos, de disminuir la responsabilidad estatal respecto digamos, a la visión y al cuidado y apoyo que necesitan todas las personas vulnerables, entre ellos todos los discapacitados. También, Sí, creo que obviamente. tiene que ver con hacer una auditoría y con reconocer que durante años hubo muchísima gente con certificado de discapacidad que no No lo tenía que es, que no lo tenerlo. es. Está bien. Claro, Eso es claro. correcto, está correctísimo. Y después el Sí, yo creo que aprovechamiento de estas estamos en un circunstancias, porque, momento, sí, creo que estamos en un momento de corrección, en un momento en el que hay que auditar absolutamente todo, en el que tenemos que rever un montón de cosas que durante años han sido mal hechas, mal ejecutadas o no hechas, y bueno, es un momento de abrir los ojos, prestar mucha atención a todo lo que tiene que ver con la salud, sin duda. bueno, muy bien, Silvia. Pero justamente, para todo esto, hay que empezar a tener el concepto que hay que controlar las cosas, si no se descontrola. Y yo estoy asistiendo, digamos, en muchas políticas veo que tienden al descontrol y no al control. Por ejemplo, estas auditorías que vos me decís.
Yo Mm, he hecho muchísimos años auditorías geriátricas. Conozco ujú. todas las instituciones de larga estadía, geriátricos de Rosario y todo el sur de Santa Fe, y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los que trabajaban por el Instituto Nacional Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, y también otras localidades, algunas de 3 de Febrero, de la provincia de Catamarca, de Córdoba, que tuve posibilidad de trabajar en todo esto. Sí. Bueno, y yo te puedo asegurar que en la República Argentina esas instituciones están totalmente descontroladas, excepto por el Instituto Nacional donde yo he trabajado, donde hay un grupo de auditoría, un solo grupo de instituciones de estadía, más otro grupo más que hace auditorías de todos los prestadores, clínicas, sanatorios, hospitales, inclusive institutos geriátricos, serían 2 grupos o 3 grupos para todo el país. Las provincias, muchas gracias, no hay problema. Tienen algunas personas, las municipales tampoco tienen potestad, o sea que están totalmente descontroladas. Y así debe Bueno, pasar le en el digo salud que de mental. todas maneras, por eso yo insisto, creo que estamos poniendo el foco, creo que estamos empezando a cambiar. Eh, Claro. Ahora me llegó, por ejemplo, de Chaco un cambio enorme en temas de Ajá. salud. Estuve en un Mira. foro en Tucumán. O sea, yo creo que de a poquito estamos empezando a poner el foco en la salud y que me parece que tiene que ver con algo de un péndulo. Salimos de un momento tan enorme donde de todo pasaba y a nada se le ponía control que, bueno, vamos a tener que lograr un equilibrio, que yo creo que de a poquito lo vamos a lograr. Lo que necesitamos es que los legisladores nos escuchen, pero creo que ya nos están escuchando. A nosotros, bueno, yo trabajo en políticas públicas en la Asociación Argentina de Psiquiatría, también pertenezco a Familia Esperanza. Yo le aseguro que nos están llamando no solamente de todos los medios, sino de distintos partidos políticos. Nosotros escribimos un libro que ojalá esté ya en Santa Fe, seguramente debe estar, se llama No están locos, de Editorial Vergara, es de Paola Vicenzi con la historia de Marina Charpentier. Yo escribí también en ese libro, hice un glosario, y además es un libro de recursos a donde se puede llamar, a donde pedir ayuda, cómo judicializar. Así que bueno, se los recomiendo, se llama No están locos, y yo les aseguro que nos han llamado de diferentes partidos políticos, de Bueno, absolutamente distinta ideología, y todos con ganas de hacer algo y mejorar. Tanto el oficialismo, la Libertad Avanza, como el PRO, como la coalición cívica, o sea, no, el radicalismo, nos están llamando de diferentes lugares, porque realmente creo que todos tienen puesto el foco en que sin salud mental no hay salud y sin salud no hay vida. por supuesto. Es que la realidad ya se cayó y está. Está con nosotros la Exacto, realidad. Con la tal verdad cual. y lo que existe ya, se cayó encima y entonces está evidente lo que está pasando. Entonces, todo el poder político se tiene que interesar sí o sí, porque si no, van a ir perdiendo elecciones y demás, ¿no? Y Sí, sí. exactamente pasa eso. Y me alegro, bueno, que estemos en este momento de cambios, ¿no? Para Sí, bien. totalmente. Yo tengo mucha, mucha esperanza en que esto va a cambiar, a pesar de que vengo bregando durante Sí, años, estoy sí, peleando sí. y no lográndolo, Da, estoy segura da. que esto va Bueno, a funcionar. Silvita, si querés, si querés mandarme un libro de estos que vos me estás hablando, Sí, 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 sí. no sé, tan loco, Cuando ande por acá, por Buenos Aires, le doy un libro, además dale. dedicado, porque lo Sí, de merece. acá a una semana voy a ir. Te vamos a ver. Escúchame, Bueno, ya tenemos que perfecto. cerrar el programa, se nos fue el tiempo. Vos sabés, 2 horas Bueno, que fueron volando. Y ya después te voy a mandar una bueno, grabación, por supuesto. Y te agradezco un muy montón. bien. Hasta muy Un pronto. Un saludo y abrazo un grande. muy buen fin de semana. Que terminen muy Igualmente. bien. Adiós. Igualmente.